Hola hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestro canal Catequista Litúrgico, un canal donde hablaremos de muchos aspectos de nuestra integración en nuestra vida de fe. Bien hermanos, hoy vamos a ver la versión no tan corta de la historia de salvación. Se nos dice que la Biblia abre con la historia de la creación del mundo. Dios creó la tierra y todo lo que había en ella, incluyendo a dos personas, a Adán y a Eva, y un huerto fabuloso llamado Edén. Pero solo estableció una norma: no coman de este árbol. La importancia de esta norma no era el árbol, ni el tipo de fruto que crecía en él, que por cierto lo más probable es que no era una manzana. La importancia de esta norma era la decisión de caminar con Dios o caminar por su propio camino. Y eso cambió todo. Adán y Eva tuvieron hijos. No sé si podemos recordar el fiasco de Caín y Abel. Quienes tuvieron hijos, quienes a su vez tuvieron hijos y así sucesivamente. Cada generación ignoraba a Dios más que la generación anterior. De los descendientes de Adán y Eva, uno de los más insignes fue Noé. En los días de Noé, Dios se arrepintió de haber incluso creado a la gente. Podemos verlo en Génesis 6:6. Noé era el único de toda la población que tenía algún tipo de interés en esta relación con Dios. Dios le dio a la humanidad otra oportunidad a través de Noé. Un diluvio mundial destruyó todo sobre la tierra excepto a los animales y a las personas que se metieron al gran barco de Noé. Luego de que las aguas bajaron, el mundo comenzó de nuevo, esta vez con Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas mujeres. Los hijos de Noé tuvieron hijos, quienes a su vez tuvieron hijos, quienes a su vez tuvieron hijos. Y así, pero las cosas no mejoraron mucho en realidad. Dios les dio a la humanidad todavía otra oportunidad, pero esta vez estableciendo un acuerdo tipo promesa con un hombre llamado Abraham. Dios se comprometió a darle a Abraham muchos descendientes y que uno de esos descendientes sería el Mesías, aquel que podría restaurar todo esto que Adán y Eva habían echado a perder. La parte a la que se comprometió Abraham era que ni él ni sus descendientes tomarían la relación con Dios a la ligera y que se circuncidarían. Entonces, esa circuncisión era una señal de su consagración. Fue de este acuerdo que desciende el pueblo llamado judío o hebreo. Los hebreos son los descendientes de Abraham. Abraham tuvo un hijo, quien a su vez tuvo gemelos. Uno de esos gemelos, cuyo nombre Jacob fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Todos se mudaron con sus familias a Egipto durante una hambruna, y fue allí, en Egipto, que comenzaron a crecer de una familia extensa a una gran nación. La mayor parte del Antiguo Testamento se trata de la historia de los descendientes de estos 12 hijos. Finalmente, se convirtieron en una nación de esclavos en Egipto, a través de los que pareció un golpe de suerte. Un bebé hebreo llamado Moisés escapó de la esclavitud y fue criado en el palacio del rey del faraón. Moisés creció y condujo una rebelión patrocinada por Dios, ayudándole a su pueblo a escapar de Egipto. El plan era que Moisés guiara a su pueblo de vuelta a la tierra en la que Abraham había establecido. En esa época, a la tierra la llamaron Israel, como uno de los gemelos que le nacieron a Isaac. O posiblemente has escuchado también el nombre de la tierra prometida. 40 años después, a través de milagros, incidentes y malos entendidos, los hebreos finalmente llegaron a esta tierra. Posiblemente ya adivinaste que la tierra había sido ocupada por otros pueblos.
Aún hoy hay conflictos en esa área por la propiedad de la tierra. Bajo el liderazgo de un hombre llamado Josué, los hebreos buscaron recuperar la tierra. Dios les advirtió de hecho que hicieran que todos los demás salieran de la tierra. Los hebreos sí recuperaron mucho del territorio, pero no hicieron que absolutamente todos los habitantes anteriores salieran. Esto es importante recordar. La razón por la cual los judíos debían correr a todos los demás de esta tierra era de que todos los demás adoraban ídolos de algún tipo. Durante su viaje, Dios les había dado a los judíos los 10 mandamientos que empezaban con: no tendrás otros dioses delante de mí. Y tú sabes cómo es la naturaleza humana. Si dejaban que la adoración de ídolos se quedara en su tierra, finalmente terminarían siendo influenciados por ella. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los hebreos mezclaban su adoración a Dios cada vez más con la adoración a los ídolos a su alrededor. Cuando hicieron esto, comenzaron poco a poco a debilitarse como nación. Al debilitarse, tanto políticamente como espiritualmente, se convirtieron en presa fácil de las naciones a su alrededor. El reino se dividió en dos. El reino del sur era Judá, y su capital era Jerusalén, y el reino del norte era Israel, y su capital Samaria. Durante toda esta parte de la historia hebrea, los profetas les suplicaban a sus pueblos que volvieran a Dios y le permitieran que Él los protegiera de sus enemigos. Pero, finalmente, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron derrotados y fueron removidos de su tierra al exilio. Los profetas continuaban hablándoles mientras estaban en cautiverio, rogándoles que una vez más buscaran a Dios de todo corazón. Y por último, cuando comenzaron a volver y a reconstruir su país, los profetas estaban ahí recordándoles que evitaran cometer los mismos errores otra vez. Hasta el momento, a través de toda la historia bíblica se encuentra la promesa de que vendría uno para arreglar lo que la gente había roto cuando decidió seguir sus propios caminos en lugar del camino de Dios. De eso fue de lo que se trató la vida de Jesús. El Antiguo Testamento nos hizo una pregunta: ¿cómo podemos estar bien con Dios si es que hemos escogido nuestro propio camino? A lo que el Nuevo Testamento nos responde: a través de la gracia de Dios dada por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Dentro del Nuevo Testamento, abre con la vida de Jesús. Él era Dios, vestido de humanidad para poder darse a sí mismo por nuestras transgresiones. Hizo enfurecer a los líderes religiosos de su tiempo porque 1. Decía ser el Hijo de Dios. 2. Confrontó su hipocresía. Y 3. Amenazaba su autoridad y poder dentro de la comunidad. Él les dijo en otras palabras: Dios no se trata de cumplir o no cumplir reglas. Dios se acerca de cómo viven sus vidas, de que se conecten con Él y amen a los demás. Pero si ellos renunciaban a sus reglas, entonces perdían la forma de controlar. A la edad de 33 años, Jesús fue sentenciado a muerte a través de una verdadera conspiración incitada por los líderes religiosos. Jesús murió al estar colgado de vigas de madera de la cruz. Este tipo de muerte era llamado crucifixión. Era una ejecución dolorosa y agonizante típica de ese periodo de la historia. Era sorprendente que un hombre inocente estuviera dispuesto a sufrir una muerte como esa. Lo más sorprendente que eso, mientras ciertamente murió en la cruz, volvió a la vida unos días después y su cuerpo físico fue transformado. Pasó un poco de tiempo más con las personas que les eran cercanas y entonces se fue otra vez. Pero antes de irse la última vez, prometió regresar un día para ajustar cuentas de una vez y para siempre.
También comisionó a sus seguidores para que difundieran el mensaje de su sacrificio y se amaran los unos a los otros durante el viaje. Esos seguidores se convirtieron en los primeros misioneros o sembradores de iglesias. Viajaron a todas las regiones alrededor del mundo, difundiendo el nuevo y emocionante mensaje que Jesús había pagado el precio por nuestros fracasos para mantenernos en una correcta relación con Dios. Predicaron gracia y fe. Comenzaron iglesias en las ciudades principales. Algunos de ellos recibieron cartas a las iglesias que habían fundado para ayudarles a entender su papel de la sociedad hasta que Jesucristo regresara. Esa es la historia de la Biblia. Es la historia de Dios que nos creó y nos atrae a una relación con Él. Esta es la historia de salvación. En nuestro siguiente video seguimos con nuestra serie 1 de Conoce tu Fe. El capítulo 2 se llamará En Contexto. Vamos a prepararnos con ese capítulo para así saber qué tipo de localizaciones habían en la Biblia, los lugares donde vivían, templos, alimentos, vestimentas, las sociedades, empleos u ocupaciones, también los inicios de los templos, también el dinero, las pesas y los tamaños que había en esa cultura, en ese tiempo de lo que nos habla la Biblia. Les esperamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo.